Bueno, nos encontramos con los protagonistas de la entrega de los trabajos de quinto año. En este caso vamos a escuchar a Nicole Obrador con su podcast de los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, los cuales fueron formulados paulatinamente, es decir, como uno de los resultados del lento proceso social de afianzamiento de las democracias y reconocimiento de las necesidades de todas las personas. Los fundamentos éticos de los derechos humanos son universales, prioritarios, innegociables, inalienables. Universales son derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser humano. Prioritarios: si un derecho fundamental entra en contradicción con algún otro derecho, el primero debe ser respetado y protegido de manera prioritaria. Innegociables: el incumplimiento no se puede negociar por ninguna causa. Inalienables: no se puede quitar ni enajar, son parte de la naturaleza humana. Libertades clásicas: se llama a los primeros derechos humanos reconocidos históricamente. Esos son los derechos civiles y políticos. Lo que ocurría con las mujeres antes de 1804 es que la noción de igualdad de esa etapa las excluía. No se les reconocía el derecho a la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad. El hogar era definido como el ámbito de actuación femenina. Antiguamente se creía que los niños eran seres imperfectos e inmaduros a los que había que modelar con cierta rudeza para que llegaran a actuar como los adultos. La segunda generación reivindica los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo y salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a una jubilación, entre otros. Derechos de tercera generación: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y derecho a la paz. Organismos nacionales e internacionales que se han creado para cuidar los derechos humanos: la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Libertades clásicas: se llama a los primeros derechos humanos reconocidos históricamente. Esos son los derechos civiles y políticos. Lo que ocurría con las mujeres antes de 1804 es que la noción de igualdad de esa etapa las excluía. No se les reconocía el derecho a la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad. El hogar era definido como el ámbito de actuación femenina. Antiguamente se creía que los niños eran seres imperfectos e inmaduros a los que había que modelar con cierta rudeza para que llegaran a actuar como los adultos. La segunda generación reivindica los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo y salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a una jubilación, entre otros. Derechos de tercera generación: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y derecho a la paz. Organismos nacionales e internacionales que se han creado para cuidar los derechos humanos: la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Que los niños eran seres imperfectos e inmaduros a los que había que modelar con cierta rudeza para que llegaran a actuar como los adultos. La segunda generación reivindica los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo y salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a una jubilación, entre otros. Derechos de tercera generación: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y derecho a la paz. Organismos